El cementerio Museo Presbítero Matías Maestro, conocido comúnmente como Presbítero Maestro, es un cementerio histórico ubicado en los Barrios Altos, en el distrito de Lima, capital del Perú. Este cementerio no solo es un lugar de descanso eterno, sino también un sitio cargado de historia, arte y misterio. Es por ello que vamos a hacer un iceberg contando la historia y misterios de este lugar. Sin más rodeos, empezamos. El Cementerio General de Lima fue inaugurado en 1808 por el virrey José Fernando de Abascal, bajo la dirección del talentoso arquitecto, escultor y pintor vasco Matías Maestro. Este cementerio se destaca por ser el primer cementerio de carácter civil en América. En sus inicios, el cementerio enfrentó la oposición de la población, que estaba acostumbrada a enterrar a sus muertos en el atrio o bajo las iglesias y conventos, en criptas o catacumbas. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en uno de los espacios más hermosos de la antigua ciudad de Lima. El cementerio Presbítero Maestro es reconocido como un patrimonio cultural de la nación y considerado por la UNESCO como uno de los cementerios más bellos de Latinoamérica. Matías Maestro, es un sacerdote, arquitecto, pintor, músico, escritor y escultor español, cuyo legado dejó una profunda huella en Lima, Perú. Nacido en Vitoria, Álava, el 22 de febrero de 1766, Matías Maestro llegó a Lima en 1790 como parte de la expedición Malaspina. En 1792, fue ordenado sacerdote por el arzobispo Juan Domingo González de la Reguera y pronto se convirtió en un protegido del virrey José Fernando de Abascal. Dos de sus obras más significativas fueron de orden civil. La primera, el Cementerio General de Lima, conocido hoy como Cementerio Presbítero Maestro en su honor, fue encomendado en 1808. Construido a las afueras de la ciudad por cuestiones de salubridad, sigue un diseño serliano. La segunda obra civil fue el Colegio de Medicina de San Fernando, edificado en 1811. Ubicado frente a la Plaza Santa Ana, su fachada simétrica y sobria es típica del siglo XIX. Aunque lamentablemente fue derrumbado, su diseño permanece en la memoria histórica. Matías Maestro falleció el 9 de enero de 1835 en Lima, dejando un legado arquitectónico que transformó la ciudad. Sus obras, desde la Catedral de Lima hasta el Cementerio Presbítero Maestro, son testimonio de su genialidad y contribución al neoclasicismo en América. El Cementerio Presbítero Maestro alberga los mausoleos y tumbas de presidentes, políticos, militares, académicos, escritores, empresarios, pintores, compositores, arquitectos e ingenieros, así como otras personalidades destacadas. Entre los presidentes de la República descansan aquí: José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, primer presidente del Perú; José de la Mar; Agustín Gamarra; Manuel Salazar y Baquijano, cuarto conde de Vista Florida; Felipe Santiago Salaverry; José Rufino Echenique; José Balta; Manuel Pardo y Lavalle; Mariano Ignacio Prado; Nicolás de Pierola; Augusto B. Leguía; Luis Miguel Sánchez Cerro; Óscar R. Benavides; Manuel Prado y Ugarteche. Y muchos más, incluidos aquellos en la cripta de los héroes, como el héroe nacional Andrés Avelino Cáceres y Miguel Iglesias. También encontramos a políticos destacados como Vicente Rocafuerte, el segundo presidente constitucional del Ecuador; Víctor Larco Herrera, quien fue senador; Javier Díez Canseco, quien fue excongresista de izquierda. El cementerio alberga a académicos influyentes como José de la Riva Agüero y Osma, sexto marqués de Montealegre de Aulestia; Antonio Raimondi, investigador; Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana por inocularse la bacteria que produce la verruga peruana; Cayetano Heredia, médico peruano; Javier Pérez de Cuellar, diplomático peruano, que fue secretario general de las Naciones Unidas. El Cementerio Presbítero Maestro es también el descanso final de grandes escritores peruanos como Felipe Pardo y Aliaga; Manuel Ascencio Segura; Manuel González Prada; Ricardo Palma; Abraham Valdelomar; José Carlos Mariátegui; Ciro Alegría; José Santos Chocano, cuya particularidad es que es el único enterrado de pie en 1 metro cuadrado de superficie, tal como lo había pedido en un poema. El cementerio también alberga a personalidades como Roberto Leps, empresario minero; Rosa Merino, primera intérprete del himno nacional;
Micaela Villegas, mejor conocida como la Perricholí. Alejandro Villanueva, exfutbolista de Alianza Lima. El tour nocturno en el cementerio Presbítero Maestro es una experiencia fascinante que combina historia, misterio y un toque de terror. El tour comienza generalmente a las 7:30 p.m. en el Jirón Ancas 1611, donde los participantes se reúnen antes de ingresar al cementerio. La experiencia incluye un recorrido guiado por diferentes pabellones y criptas, donde se comparten historias sobre los personajes que allí descansan y relatos escalofriantes que han perdurado en la memoria colectiva. Los asistentes suelen destacar la calidad de los guías, quienes comparten información detallada y anécdotas intrigantes. Las narraciones incluyen no solo datos históricos, sino también relatos sobre fenómenos paranormales y leyendas locales, lo que añade un elemento emocionante al recorrido. Muchos visitantes reportan sentir una atmósfera intensa en ciertos puntos del cementerio. Una de las esculturas más destacadas es el Ángel de Monteverde, creado por el reconocido escultor Giuliano Monteverde. Este ángel se encuentra en varias tumbas del cementerio y es apreciado por su detallado trabajo en mármol. Hasta ahora, se han identificado al menos 2 estatuas de este ángel en el Presbítero Maestro. Tumba de Guillermo Rey. Aquí se puede encontrar un magnífico ángel de Monteverde que mide 1,97 metros de alto. La tumba está ubicada cerca de la segunda puerta del cementerio. Tumba de Fernández Concha Mávila. Esta tumba alberga otro ángel de Monteverde, que tiene una altura de 1,50 metros y se encuentra en la parte posterior de la cripta de los héroes. Además del ángel de Monteverde, el cementerio cuenta con otras esculturas angelicales que reflejan el arte funerario del siglo XIX y XX. Entre ellas se destacan mujeres dolientes. Estas estatuas representan el luto y la tristeza, y se encuentran en varias tumbas como las de Ulloa y Elisa J. Grillo. Cruz y mausoleos. En las tumbas de Manuel Pardo y la familia Salcedo también se pueden observar cruces decoradas con ángeles. La cripta de los héroes es un monumento funerario significativo ubicado en el cementerio Presbítero Maestro en Lima, Perú. Este mausoleo fue inaugurado el 8 de septiembre de 1908 y se erige como un tributo a los defensores de la patria que perdieron la vida durante la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile. En total, la cripta alberga a los restos de 308 defensores, de los cuales 30 están en sarcófagos y 278 en nichos. Además, se pueden encontrar más de 2,065 placas murales que rinden homenaje a otros combatientes cuyas identidades han sido registradas. Entre los héroes cuyos restos descansan en esta cripta se encuentran figuras emblemáticas como Miguel Grau, Francisco Bolognesi, y el mariscal Andrés Avelino Cáceres. Fue inaugurado por el presidente Manuel Prado Ugarteche, el 27 de junio de 1959,1 ante la necesidad de la ciudad de Lima de contar con un nuevo espacio. Puesto que, la capacidad del cementerio Presbítero Maestro había llegado a su tope en 1955. Así como el Presbítero Maestro es de propiedad y administración de la Beneficencia de Lima. El cementerio El Ángel, cuya construcción se inició en junio de 1956 por iniciativa del presidente Manuel A. Odría, se encuentra en el antiguo Fundo Ancieta Alta, frente a la plazoleta del Ángel de la Resurrección, nombrada así por una estatua colocada en 1877. La primera persona inhumada en este cementerio fue Juan Luis Uccelli Reynoso, exalcalde del distrito de La Victoria y regidor de Lima, el 3 de julio de 1959. La portada de ingreso del cementerio cuenta con un gran mural pictórico del artista peruano Fernando Descislo y una escultura de Joaquín Roca Rey. La Avenida de la Muerte es una de las calles más emblemáticas del cementerio Presbítero Maestro. Alberga 766 mausoleos, 220.000 nichos y 320 esculturas. Un sendero flanqueado por esculturas que parecen cobrar vida bajo la tenue luz. Entre los nichos se encuentra la de José Santos Chocano con su tumba enterrada en pie.
La tumba más antigua en este cementerio data del año 1810, siendo la fallecida una religiosa llamada María de la Cruz que se encuentra en el pabellón de la Resurrección, la cual es una mujer que vivió en el barrio de San Juan de Dios y a quien la creencia popular convirtió en una santa. Su tumba es la más antigua de todas las que se conservan y alrededor de ella es habitual encontrar flores, velas, ofrendas o peticiones de fieles devotos que van a confesar sus pecados, expiar sus culpas o buscar la ayuda milagrosa. Ricardito Melquiades Espiell Barrio Nuevo, conocido como el Niño Ricardito, fue un niño nacido alrededor de 1886 en una familia mestiza serrana. Su padre, Ricardo Martín Espiell, era un abogado y diputado en Puno, quien falleció cuando Ricardito tenía solo 8 meses debido a una neumonía. Ricardito vivió en el puerto del Callao hasta los 6 años. El 1 de marzo de 1893, contrajo malaria y murió debido a una fiebre perniciosa. Inicialmente, fue enterrado en un nicho temporal en el cementerio Vaquijano debido a la falta de recursos de su madre. En 1899, fue exhumado y trasladado a una tumba permanente junto a su padre, gracias a la solidaridad de amigos de la familia. Se erigió un monumento en su nueva tumba, con una escultura adornada con símbolos cristianos y masones. En la década de 1990, una mujer comenzó a rezarle a Ricardito y descubrió su capacidad para conceder milagros. Desde entonces, su tumba empezó a ser decorada con dulces y flores, y la devoción por él creció con el tiempo. Los fieles le piden protección, trabajo y otros deseos, y muchos aseguran que cumple sus peticiones. Hoy, la tumba de Ricardito está llena de placas de agradecimiento y flores. Aunque no es un santo reconocido por la Iglesia Católica, su popularidad persiste y su tumba en el lote 498 del cementerio Presbítero Maestro sigue siendo visitada por numerosos devotos, manteniendo viva su leyenda. Se trata de Peter Daly, hijo de Bernard Daly e Isabel Fermina Charron. Mostró desde joven una excepcional habilidad para los idiomas, dominando 7 lenguas, lo que le permitió graduarse con honores de la Universidad de Cambridge. En 1887, su padre lo envió a Perú, donde se unió a la empresa inglesa A.E. Sons y comenzó una prometedora carrera. En Perú, conoció a María Rosalba Ramos, con quien tuvo 10 hijos. Peter Daly llevaba una vida estable y exitosa en Perú hasta que en 1912 decidió regresar a Inglaterra, embarcando en el Titanic. El 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg. Peter, alojado en la cabina E-17, sobrevivió al desastre tras lanzarse al mar y finalmente encontrar un lugar en el bote salvavidas número 5. Peter sobrevivió aferrado a una estampa de la Virgen del Perpetuo Socorro, reflejando su profunda devoción. Evitaba hablar de la tragedia, aunque en raras ocasiones mencionaba la valentía de los músicos del Titanic. Su relato de supervivencia causó gran impacto en Lima. Peter Daly falleció el 24 de diciembre de 1932 y fue enterrado en el cementerio Presbítero Maestro junto a su esposa. Una de las curiosidades que notarás no solo al entrar a este cementerio, sino a varios, es que hay nichos que son más grandes de lo normal. Estos están diseñados para las personas gorditas, las cuales en su tamaño no cabrían en un nicho convencional. Augusto Dreyfus, un empresario y banquero francés, llegó a Perú a los 30 años y logró una gran riqueza mediante el polémico contrato Dreyfus relacionado con las Islas Guaneras. Se casó con Sofía Bergman, una joven de 19 años de la alta sociedad limeña, en una boda lujosa. Poco después del matrimonio, Sofía contrajo tuberculosis. A pesar de recibir la mejor atención médica posible, su salud no mejoró. Dreyfus la envió a Francia con la esperanza de su recuperación, pero Sofía falleció en París el 16 de octubre de 1871. Dreyfus mandó construir un majestuoso mausoleo de granito y bronce, adornado con esculturas del artista francés Louis Ernest Barrias, en Lima para honrar a su esposa. Sin embargo, durante el traslado de su cuerpo a Lima, una epidemia en el barco obligó a la tripulación a arrojar los cuerpos al mar, incluyendo el de Sofía. El epitafio del mausoleo reza: Sofía Bergman de Dreyfus, murió en París joven el 16 de octubre de 1871. Fue ángel y mártir. El mausoleo de Sofía Bergman permanece vacío, simbolizando la trágica historia de amor y pérdida de uno de los banqueros más prominentes del Perú.
El cementerio Presbítero Maestro ha sido escenario de robos que han generado preocupación entre guías turísticos y autoridades. Estos actos, considerados un ataque al patrimonio cultural, han afectado principalmente las placas de bronce de los mausoleos de figuras ilustres como los expresidentes Luis Sánchez Cerro y Óscar Benavides, el filántropo Augusto Pérez Araníbar, y el mariscal Eloy Ureta Montehermoso. Aunque algunos mausoleos tienen un valor de hasta 10 millones de soles, muchas obras de arte se han perdido debido a la actividad de los delincuentes. Entre enormes ángeles de mármol, rejas de cobre, fotos de niños muertos y otros objetos valiosos. Los delincuentes roban estos artículos para venderlos en el mercado negro. El pabellón San Joaquín, conocido como el pabellón de los suicidas, fue inaugurado en 1924 en el cementerio Presbítero Maestro y tiene capacidad para 906 ataúdes. Este pabellón alberga a los cuerpos de excomulgados, practicantes de otras religiones, duelistas y, principalmente, suicidas, quienes no merecían sepultura en Camposanto según la tradición de la época. El terreno ocupado por el pabellón fue un antiguo potrero adquirido por la iglesia en el siglo XIX. Antes de su existencia, los suicidas y otros marginados eran enterrados en fosas comunes o dejados a la intemperie. Según la genealogista Frida Galdós, la Iglesia consideraba el suicidio como una traición a la patria y un pecado, lo que justificaba su exclusión de los camposantos tradicionales. Hace 3 años, el pabellón volvió a ser escenario de un suicidio. Un vigilante encontró a un indigente muerto con una botella de gaseosa y una bolsa de insecticida, evidenciando que se había suicidado. Dorita Pedemonte, una niña fallecida hace más de 60 años, descansa en el cementerio Presbítero Maestro. Su nicho se destaca por estar siempre limpio y lleno de flores frescas, a diferencia de las tumbas a su alrededor. Se especula que sus padres o familiares directos mantienen su nicho, aunque pocos los han visto. La foto en su nicho muestra de Dorita con una gran sonrisa, y según relatos de visitantes, su espíritu se manifiesta durante el día. Se dice que aparece vestida con un traje a cuadros negros y rojos, panties blancas y zapatos de charol negro, igual que en su foto. Corre, sonríe a los visitantes, y luego desaparece. Visitantes relatan cómo Dorita se presenta. Puedes estar dejando tus flores y se aparece una niña corriendo vestida con un traje a cuadros negros y rojos, panties blancas y zapatos de charol negro. Te sonríe como en la foto en su nicho y se va de nuevo corriendo. Este fenómeno ha llevado a que algunas personas consideren a Dorita como un posible santo popular, ya que su nicho siempre muestra flores frescas dejadas por sus devotos. La historia de Alejandrino Aparicio Subiría y María Subiría Briceño es una de las leyendas más conocidas del cementerio Presbítero Maestro. Esta narrativa trágica ha sido comparada con la famosa historia de amor de Romeo y Julieta, pero su veracidad ha sido objeto de debate. Alejandrino y María eran primos, pero en algunas versiones se menciona que eran madre e hijo. A pesar de las restricciones familiares, decidieron vivir su amor en secreto. La oposición familiar a su unión fue intensa, lo que los llevó a tomar decisiones drásticas. La leyenda sostiene que ambos tomaron veneno como símbolo de su amor eterno. Alejandrino falleció el 12 de octubre de 1959, y María lo siguió el 2 de noviembre del mismo año. Solo en la muerte, sus familias accedieron a enterrarlos juntos en el cementerio. Investigaciones recientes han revelado que María Subiría Briceño no era prima de Alejandrino, sino su madre. Según los registros oficiales, Alejandrino murió a los 53 años debido a tuberculosis, mientras que María falleció a los 88 años por bronconeumonía. A pesar de esta versión documentada, la leyenda del amor trágico persiste entre guías turísticos y visitantes del cementerio, quienes continúan narrando la historia romántica y desafiante. En el cementerio Presbítero Maestro, circula la leyenda de una monja fantasma que levita entre las tumbas. Según un testimonio de Baltázar, un guía, durante una noche mientras lideraba un grupo de 30 personas, todos fueron testigos de la aparición de lo que parecía ser el espíritu de María de la Cruz y de la Luz, una monja que murió a los 17 años. Sus restos están enterrados en el cuartel de la Resurrección, el más antiguo del cementerio.
Uno de los vigilantes relata que, mientras guiaba al grupo, sintió una presencia a su lado y vio a una figura femenina sin velo, vestida con hábito blanco, mirando hacia ellos desde cerca de una tumba. La monja luego levitó hacia una zona oscura del cementerio. Cuando desapareció, los miembros del grupo reaccionaron sorprendidos, y uno de ellos le preguntó a él si había visto lo mismo, confirmando la leyenda de la monja fantasma. La historia de Longton, conocido como el barbero asesino de la calle Capón, es una de las leyendas más sombrías que guarda el cementerio. Su barbería, que inicialmente era un lugar de socialización y corte de cabello, se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos que impactaron a la comunidad. A inicios de 1918, comenzaron a reportarse desapariciones misteriosas de clientes que habían visitado la barbería de Longton. Las familias de los desaparecidos se alarmaron al notar que todos habían estado en su establecimiento antes de perderse. A pesar de las inquietudes, la comunidad no comprendía la gravedad de la situación hasta que la policía decidió investigar. Durante un operativo policial, se descubrieron varios cadáveres ocultos en la barbería. Longton, quien utilizaba su navaja para cortar el cabello, había asesinado a sus clientes en un acto repentino y violento. Al verse acorralado por las autoridades, Longton se suicidó el 27 de junio de 1918, dejando un rastro macabro y sin respuestas sobre sus motivaciones. Tras su muerte, Longton fue enterrado en el pabellón de los suicidas del cementerio Presbítero Maestro, inaugurado en 1924. Este espacio está destinado a aquellos que fallecieron en circunstancias consideradas tabú, como suicidios y muertes por honor. La historia de Longton ha perdurado como una leyenda urbana, atrayendo la atención tanto de turistas como de residentes interesados en los misterios y tragedias que rodean este emblemático cementerio. El cementerio Presbítero Matías Maestro alberga un sector conocido como el cementerio de niños, donde descansan los restos de infantes que fallecieron en diversas circunstancias. Este lugar es un espacio de reflexión y tristeza, dado que muchas de estas muertes ocurrieron en épocas de alta mortalidad infantil, como durante epidemias o enfermedades comunes del siglo XIX y principios del XX. Este sector contiene tumbas decoradas con símbolos de inocencia, como ángeles y flores, reflejando el dolor y la pérdida que sufrieron las familias. A lo largo de los años, el cementerio ha acumulado historias trágicas sobre la vida y muerte de los niños, convirtiéndose en un lugar emblemático para recordar su existencia. En el cementerio Presbítero Maestro, se han documentado prácticas de brujería e invocaciones que atraen a personas interesadas en lo oculto. Según guías turísticas, es común encontrar individuos que realizan rituales en nichos específicos, especialmente en el de una mujer conocida por practicar magia negra. Se han observado rituales que incluyen la colocación de objetos como muñecos y ataúdes en miniatura, así como el sacrificio de animales. Los practicantes suelen dejar velas negras encendidas y otros elementos que indican la realización de ceremonias esotéricas. Un caso notable es el de un gallinazo muerto dejado en una cripta familiar de los Goyeneche, que permaneció intacto y sin mal olor durante más de un año, lo que generó temor entre los visitantes. Los guías advierten a los visitantes sobre la importancia de no tocar ni mover nada dentro del cementerio, no solo por respeto a los difuntos, sino también debido a las posibles repercusiones de estas prácticas oscuras. Se sugiere que la energía negativa asociada con estos rituales podría afectar a quienes interactúan con los objetos dejados en las tumbas. A lo largo de los años, han ocurrido diversas exhumaciones en este cementerio, algunas de las cuales han estado envueltas en misterio y controversia. En algunos casos, las exhumaciones se han realizado para investigar muertes sospechosas o para identificar restos en situaciones donde la identidad del difunto era incierta. Esto ha sido particularmente relevante en el contexto de eventos históricos como la Guerra del Pacífico, donde muchos soldados fueron enterrados sin identificación. Además de las exhumaciones oficiales, se ha documentado que algunas personas realizan rituales en tumbas específicas, lo que ha llevado a la apertura de nichos para acceder a objetos dejados por practicantes de brujería. Estos actos han suscitado preocupación entre los cuidadores del cementerio, quienes advierten sobre la importancia de no alterar los lugares de descanso.
En el cementerio presbítero Matías Maestro, existen varias tumbas sin nombre que han capturado la atención de visitantes y guías turísticos. Estas tumbas representan una parte intrigante de la historia del cementerio, donde se entrelazan el misterio y la memoria colectiva. Muchas de estas tumbas pertenecen a personas que fueron enterradas sin identificación, lo que ha generado especulaciones sobre sus vidas y muertes. Algunas podrían ser víctimas de epidemias, accidentes o situaciones sociales que llevaron a un entierro anónimo. En algunos casos, se ha observado que las personas dejan ofrendas en estas tumbas, como monedas o pequeños objetos, en un intento de honrar a los difuntos cuya identidad se ha perdido con el tiempo. Esto refleja una conexión emocional con los muertos, incluso cuando no se conocen sus nombres. Algunas tumbas sin nombre han adquirido leyendas propias. Por ejemplo, se dice que ciertos nichos son visitados por espíritus o que están asociados con eventos trágicos, lo que atrae a curiosos y a aquellos interesados en lo paranormal. La leyenda de la enfermera sin cabeza se remonta a los años 30 en el Hospital Arzobispo Loaiza en Lima, Perú. La historia narra que una enfermera, que estaba comprometida con un médico, se sumió en una profunda tristeza tras la muerte de su prometido en un accidente de tráfico. Afectada por su pérdida, decidió quitarse la vida arrojándose desde lo alto del hospital. Sin embargo, su cuerpo cayó en una zona de construcción y se decapitó al impactar con varillas de hierro. Este trágico suceso llevó a que la enfermera fuera enterrada en el cementerio Presbítero Maestro, específicamente en el pabellón de los suicidas. Desde entonces, su espíritu supuestamente vaga por los pasillos del hospital, donde muchos pacientes y personal han afirmado verla vestida con un antiguo uniforme de enfermera y una capa azul, pero sin cabeza. Se dice que se pueden escuchar lamentos y que algunos han tenido encuentros con ella mientras son atendidos. La historia ha perdurado a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una leyenda popular que atrae tanto a curiosos como a aquellos interesados en lo paranormal. En el pabellón de los suicidas, se encuentra la tumba de una mujer cuya historia ha dejado una marca indeleble en la cultura local. Su nombre es Gregoria Camacho y se le conoce popularmente como la Bruja Mala. Lo más intrigante de su tumba es el singular símbolo que adorna su lápida: una calavera con dos huesos cruzados. Gregoria Camacho vivió en Lima a finales del siglo XIX. Según cuentan las leyendas, practicaba la brujería y tenía supuestos pactos con el diablo. Su vida terminó trágicamente cuando fue asesinada por su propio esposo, quien la encontró con otro hombre. Fue enterrada en noviembre de 1987, y aquí es donde comienza el misterio. Al momento de su entierro, la familia de Gregoria colocó símbolos religiosos en su lápida, como es común en las tumbas de cualquier otra persona fallecida. Sin embargo, a la mañana siguiente, la lápida apareció rota. Los familiares, desconcertados, intentaron colocar una nueva lápida con los mismos símbolos religiosos. Para su sorpresa, esta también apareció rota al día siguiente. Finalmente, optaron por colocar una lápida con el símbolo de la calavera y los huesos cruzados. Desde entonces, la lápida no se ha vuelto a romper. Este suceso dio origen a una nueva leyenda peruana, y la tumba de Gregoria se ha convertido en un centro de peregrinación para chamanes y curanderos locales. A pesar de que está prohibido, muchos brujos y chamanes visitan la tumba de Gregoria Camacho y realizan ceremonias en su honor. La historia de la Bruja Mala ha capturado la imaginación de muchos, convirtiéndose en un punto de encuentro para aquellos que buscan conectarse con lo sobrenatural. ¿Por qué la lápida de Gregoria Camacho se rompía solo cuando tenía símbolos religiosos? ¿Por qué la calavera con los huesos cruzados ha permanecido intacta? Estas preguntas continúan sin respuesta y añaden más misterio a la leyenda. Y bueno, eso sería por todo en este vídeo. Me despido de ustedes en este vídeo que haya sido de su agrado. Sin más me despido. Hasta la próxima.